No es preciso tener más de 3 dedos de frente para percatarse de que las revueltas y levantamientos en el mundo árabe no son espontáneos, sino provocados, y que la población civil ha sido azuzada para protagonizar las protestas. ¿Quién es el instigador? ¿De quién es la mano que mece la cuna? Se trata de una mano que cuenta con más de 200 años de mover hilos. Una mano invisible de la que solo se ven sus maniobras. Las más evidentes son las revoluciones. ¿Se ha preguntado usted por qué a los levantamientos que hubo en Rusia, Francia y México se les llama revolución, en tanto que a las rebeliones ocurridas en España y Estados Unidos se les llama guerra civil? La diferencia consiste en que la revolución se deriva de una instigación, en tanto que la guerra civil resulta de un auténtico levantamiento popular. Las revoluciones siempre vienen acompañadas de conflictos religiosos y las guerras civiles no. La historia muestra que no ha existido revolución que no haya sido planeada, instigada e incluso financiada por intereses ajenos a las causas sociales y al pueblo, que invariablemente termina peor de como estaba. El objetivo que se persigue al instigar poblaciones y lanzarlas contra sus gobiernos consiste en desestabilizar primero, para luego instalar un gobierno afín a los intereses de la mano que mece la cuna. Las revueltas de las poblaciones islámicas que iniciaron en Túnez y Egipto y que se han extendido por Argelia, Libia, Bahrein, Costa de Marfil, Sudán, Yemen, Marruecos, Irán, Líbano, Omán y Siria tienen en común 3 cosas. A todas se les ha llamado revolución árabe. Todas van dirigidas contra jefes de Estado del sistema islamita y todas contienen dosis de conflicto religioso musulmán. ¿Pero de quién es la mano? Recordemos algunas evidencias. El 10 de febrero, un día antes de la renuncia de Hosni Mubarak como presidente de Egipto, el director de la CIA, León Panetta, en una audiencia en el Senado, afirmó con descaro que es muy probable que Hosni Mubarak salga de la presidencia este mismo día. ¿Por qué lo sabía? En el caso de Irán, la provocación es más evidente cuando el presidente de Estados Unidos exhortó abiertamente a los iraníes a desafiar a sus dirigentes, incitándolos a la rebelión, como en Egipto, en favor de la democracia, les dijo. Pero ¿quién nombró a Barack Obama policía mundial de la democracia? ¿Quién le concedió el derecho de atropellar soberanías interviniendo en asuntos internos de otras naciones? En Egipto, como en las demás revueltas del mundo árabe, se repite este mismo esquema: deponer al líder por autoritario para que el pueblo acepte complacido a los nuevos libertadores, sin darse cuenta de que el aparato militar y el estatus político permanecen intocables, y sin percatarse de que acabarán en una situación peor de la que antes, pero ahora sin la capacidad de organizarse y reaccionar. La mano que mece esta cuna pertenece a grupos globales dominantes, grupos de poder cristianos sionistas y judeo-masónicos que están empleando toda su fuerza provocadora de choque de civilizaciones para perfilarse a la implementación de su nuevo orden mundial. Pues mire, esta nota para ver el tema. Recibo con afecto, en orden alfabético, a Alfredo Jalife Rame, un gran analista, conocedor de la geopolítica mundial, autor de 10 libros, más los que estás escribiendo. Freddy, bienvenido. Gracias, Roberto. Qué un gusto placer, tenerte un honor. aquí. Encantado. Gracias. Recibo con afecto también a José Alberto Villasana, teólogo, analista internacional, autor de 11 libros, y también una persona que tiene una visión de la situación mundial muy, muy cercana, porque pues ya dedicas pues ya todos los días de tu vida, ¿no, José Alberto? No hay día en el que no estés recibiendo información, analizando. Uno tiene que estar todo el tiempo viendo lo que va saliendo. Bueno, Gracias ¿qué por la está invitación. pasando? Gracias a ti. ¿Qué sucede en ese mundo árabe que de la noche a la mañana están todos prendidos, aventando piedras, quemando banderas, derribando líderes? Primero, Pues sí, el presidente de Egipto, Mubarak. Digamos que lo que sucede externamente, lo que se puede ver es una extraña ola democratizadora. Que ¿Lo dices con ironía o lo dices en serio? Lo digo con cierta ironía, porque ya es un poco sospechoso el hecho de que en Yemen, en Omán, en Marruecos,
en Egipto, en Libia, es decir, por lo menos en 10 países de esa zona. De repente se empiezan los pueblos, las poblaciones a inconformar con sus dictadores así llamados, y se da de la misma manera en un lugar y en otro, ¿no? Me recuerda un poco lo que fue el movimiento del 68, en donde aparentemente estudiantes en Ankara, en Tokio, en México, en París, en Buenos Aires, en ese año del 68, empezaron a protestar contra el autoritarismo. Y dices, con los mismos ¿cómo es logotipos, posible? con las mismas frases. Con los las mismos mismas logotipos, banderas. las mismas frases, las mismas consignas. Entonces, tú dices, ¿cómo es posible que un levantamiento estudiantil de ese tipo esté tan coordinado en diversos países del mundo? Es decir, tú opinas que esto que está sucediendo en el mundo árabe, por llamarlo así, no es algo espontáneo. Así es. Hay una mano que mece esta cuna. Así es, según yo, al igual que fue el movimiento estudiantil, que repito, no es para quererle quitar méritos a los estudiantes que reclaman que el autoritarismo de acabar, no, o sea, sino que por encima de esas legítimas aspiraciones había todo un proyecto, por ejemplo en el caso del 68 de la CIA, que se llamó el proyecto MK Ultra, dirigido a través de todo lo que fue el movimiento hippie, pues digamos anestesiar a la juventud a través de drogas, sexo, alcohol, la famosa tríade, para que hubiera menos resistencias al nuevo orden mundial cuando llegasen a ser adultos estas personas, ¿no? Todo un proyecto muy, muy definido con una finalidad. Y aparte, pues para que escarmentaran, porque Francia ya andaba muy exigente, que los gobiernos no exigieran más a Estados Unidos oro a cambio de sus dólares en las reservas. Le levantan ahí ese movimiento 68 y Francia deja ya de reclamar ese cambio. A ver, esto que usted acaba de escuchar que dijo José Alberto, alguien pensará, ay, eso es la teoría del complot una vez más. Alguien pensará, gracias por decirme esto, porque no lo sabía. Como siempre, la decisión final será la de usted. Lo que yo sí le aseguro es que hoy usted conocerá una visión que no se está presentando en ningún medio, en ningún periódico, y que está medio disfrazada, Freddy, salvo tu mejor opinión, por el petróleo, ¿no? Muchos piensan, es que aquí hay intereses petroleros. Bueno, ¿Tú qué dices? fundamentalmente el área del Medio Oriente es el petróleo. Estamos hablando, el 70% de las reservas del mundo están en la zona del Golfo Pérsico. De ahí que haya que delimitar estrictamente qué está sucediendo. La política de Estados Unidos en el Medio Oriente tenía dos axiomas inamovibles. Uno era la seguridad de Israel, por encima de cualquier otra consideración. Y no hay que perder de vista qué es Israel. Si hoy lo ves en si ojalá pudieran poner un mapa, pues es una isla en medio del mundo árabe, que son 22 países. Es un Mediterráneo, está en medio de la tierra. Bueno, fíjate, bien Claro, dicho. ¿sí? Pero Eso es Israel, el Estado de Israel, sí. que surgió en 1948. Y además, Así Un día la ONU mayo de dijo 48. que vayan ahí. no, pero además ahora están trayendo no judíos de raza, que eso es lo más grave. A poblar el territorio. A poblar el territorio que ahí está en lugar de los palestinos que han expulsado. Entonces, ellos sí piden ley de retorno. ¿Retorno de qué? Pues si tú nunca estuviste ahí. Y el palestino que sí vivió ahí, no le permiten la ley del retorno. Bueno, esas son las leyes internacionales. ¿Quién le impone? ¿Quién gana las guerras? Estados Unidos así lo decide, el Consejo de Seguridad, y se han sacado. Pero aquí lo más interesante es que quienes llegan son rusos y ucranianos de origen házaro. Los házaros son mongoles centroasiáticos, no son judíos de raza. Son judíos de religión. Ahí viene el problema porque son conversos. Y ahí viene la confusión que ellos han creado. Porque ya no se sabe diferenciar qué es judío, si es de raza, luego si es de religión. Y otros que te saben, no, yo soy judío laico. Bueno, ahí luego me lo explicas.
Digo, es el problema, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, diriges una crítica a uno de los tres, se te van los tres encima. Sí, es que en cuanto... Hay una confusión, ellos la han creado, mira, no es nuestra. En cuanto alguien dice, Freddy, la palabra judío, las interpretaciones se multiplican por 100, porque judío es el ministro de culto, un rabino. Judío es el que nace en Israel. Judío es el hijo de una madre judía. Entonces, cuando uno emplea el término judío... no de padre judío incluso, tiene que ser madre judía. De madre, ¿no? Entonces hay una confusión y luego siempre hay la posibilidad de aventar el término antisemita. Bueno, ese término antisemita es de locos. ¿Sabes el nombre antisemita a quién ofende? Sí, ya me dijiste. A los de Puebla. Sí. ¿No? Pero las semitas tan sabrosas que son, ¿no? Jamón con queso, un antisemita. No, pero mira, para llegar... Pero además, inmediatamente, este señor es antisemita porque... No. Pero entonces, ¿qué término propones para no caer en conflicto? Pues no lo sé de qué estemos hablando. Probablemente... Yo tengo una clasificación, si quieres un día la manejamos. Podría ser el tengo una clase así sionista. O sea, el sionista es el radical, digamos, es el fanático, es el fundamentalista. El extremista. Sí, que deriva de pues toda la línea, digamos, que quiere volver a recuperar Jerusalén, es el nombre de Sion, para solamente los judíos. El sionista puede vivir en ese territorio o puede vivir en cualquier parte del mundo y es sionista. Bueno, en Nueva York abundan. Claro, en Estados Unidos abundan. Y en Wall Street. En Wall Street Europa, más que nada. Ahí son los que dominan. Ese es el sionismo financiero, que ese término yo lo acuñé. Sionista financiero. Porque además no necesariamente tienes que ser judío para ser sionista financiero. Puedes ser un lacayo mexicano que depende del sionismo financiero, que es todavía más grave. José es decir, Alberto... hay toda una connotación de dominio mundial a través del dinero, que eso lo han hecho muy bien. Ahora, pero tú hiciste una pregunta de lo antisemita. Mira, te voy a decir por qué es absurda. Imagínate que a mí un házaro, J-A-Z-A-R-O, un házaro, como Castañeda Gutmann, dominio mundial a través del dinero. Que eso lo han hecho muy bien. Ahora, pero tú hiciste una pregunta de lo antisemita. Mira, te voy a decir por qué es absurda. Imagínate que a mí un házaro, J-A-Z-A-R-O, un házaro, como Castañeda Gutmann, házaro, como Castañeda Gutmann, cuya madre es judía, es decir, él es judío, pero son de origen házaro. Que a mí me venga y me diga que yo soy semita 3 veces, porque hablo un idioma semita, que es el árabe, soy de origen semita y además profeso una religión semítica de origen. ¿Por qué eres son los maronitas? Eres semita de origen porque naciste en Líbano. Líbano. No, el rito, nosotros los católicos maronitas, en nuestro rito, hablamos arameo. Entonces, que es el idioma de Cristo. Así es. Tú eres semita. Triplemente. Pero no eres judío. No soy judío. Entonces el término antisemita es de locos. A estar en contra de una persona. No se aplica. Ahí te que va. Nació en Líbano. No, pero además ahí va otra. Que me lo diga un házaro. Todavía se lo acepto que me lo diga mi primo hermano, que yo quiera o no, es un judío de origen sefardí. Esos son los verdaderos judíos. Sí. Eso todavía se lo acepto. Ahí nos podemos pelear, no importa. Te puedes pelear entre hermanos. Pero que me lo venga a decir un házaro. Y mira, hay un libro fenomenal, digo, para dar bibliografía. No crean que uno está hablando ahí, despotricando. Es decir, somos constructivos. Es más, yo incluso le ruego a los judíos verdaderos que ellos ya expongan la realidad de los hechos porque se presta confusión. Y luego justos pagan por pecadores. Hay un libro que se llama El invento del judío. ¿Me imaginas? Ajá. Lo escribe Shlomo Sand. ¿Y? S-A-N-D, Shlomo Sand. Él demuestra todo lo que estoy diciendo. ¿De dónde crees que yo me estoy basando? Pues eso, es el mejor historiador de Israel de la Universidad Hebrea, fíjate, Hebrea de Tel Aviv. Bueno, José Alberto tiene otro término que tal vez usted lo escuche por primera vez. Cristianos sionistas. Bueno, el cristiano sionista es el judío que ya ha abrazado la fe cristiana, si bien externamente sigue con su vida de judío, manda a los hijos a una escuela judía, sigue los ritos, en fin, las tradiciones judías, pero creen ya en Jesucristo como Hijo de Dios y Salvador.
Eso A es ver, a lo que se le llama el cristiano. Pero hay otra connotación. Más bien cristiano mesiánico. Sí, hay otra. cristiano- A ver, esto es cristiano mesiánico. Cristiano mesiánico, sí. Ajá. Sí. Ahora, ¿qué sería el cristianismo sionista? Mira, es muy sencillo. Estados Son Unidos. los cristianos evangelistas. Mire, estoy aclarando términos. Sí, sí. Antes de entrar en Claro, por análisis supuesto, de, ¿no? de lo que Antes está de- pasando ya. Entonces, Mira, en Estados Unidos se creó esa Cristianos ese binomio, sionistas. sí, que son los televangelistas, Exactamente. sobre todo presbiterianos, fundamentalistas cristianos. fundamentalistas Cristianos. presbiterianos. No, porque dentro de los cristianos hay muchas denominaciones. Sí, pues, fundamentalistas cristianos. Acuérdate que aquí lo empieza gentes allegadas a Bush. Todo el grupo Sí. que estaba ¿Al papá o al hijo? a ¿A toda cuál? la A toda la familia, familia. a A toda la todos, familia. ahí no, Son- sin excepción. Son fundamentalistas evangélicos. Entonces son Sí, televangelistas, luego se vuelven televangelistas, como Pat Robertson es uno de ellos. Exactamente. Que él lanza el término del nuevo orden mundial. Sí. Y cuando un la guerra- paréntesis, ¿por qué se da esto en Estados Unidos, esto esta corriente? Porque Calvino es judío. De ahí viene la intersección entre el... Oye, entre para el caso que se judaísmo alertó, Carlos y Marx el también era cristianismo. judío, hijo Claro, de judía, claro. y Carlos Marx, ¿no acaso? Hijo y nieto de dos grandes rabinos. Bueno, y no se fundamenta en Carlos Marx la revolución Ahí está. rusa. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero regresando lo También del te tengo cristiano, que preguntar de los rabinos antisionistas. O sea, ahorita Sí, volvemos no, con esto. por Y supuesto luego, que los hay. entonces este grupo que es furibundamente pro-israelí se alía con los conservadores straussianos, neoconservadores straussianos. ¿Qué es straussiano? Es el grupo, viene de un Levi Strauss, un de- filósofo judío. judío que lanza la idea que las élites solamente dominan porque la población no entiende nada de nada, entonces ellos tienen el derecho de dominar. de Pero como gobernar. ellos son Carne los de únicos cañón. que entienden, De gobernar. le hace los demás no entendemos nada, entonces gobiernan al mundo. Ese es el movimiento straussiano de Strauss y son los que hacen la guerra son los Sí. que hacen el montaje hollywoodense del 11 de septiembre, Así son es. los que hacen la guerra de Afganistán, son los que hacen la guerra de Irak. Sí. Eso no hay que perderlo de vista. Y otra la- cosa importante, son la straussianos crisis económica también. y son hegelianos, que esto es muy importante. A ver, venga ese Es término. otro filósofo judío, Hegel, en cuanto que él propone esta idea del esquema este de tesis, antítesis y síntesis, que trasladado al campo político se traduce en crear un problema para venir yo a poner la solución de ese problema y que la opinión pública acepte la agenda oculta que yo llevaba de antemano. Es decir, crear un enemigo. a ver, dicho en otras palabras, me voy a Marx ahora, al judío Marx. La negación para afirmar con la negación de la negación. Exactamente, sí. ¿Sí? Sí, ahora en campo militar, por ejemplo, este esquema hegeliano pues no es muy antiguo. Por ejemplo, se da en los grandes emperadores romanos. Nerón manda quemar ocultamente la ciudad de Roma. ¿Sí? Fue él el que lo hizo. ¿Pero para qué? Para echarle la culpa a los cristianos y tener la justificación de perseguirlos. Un autogolpe. Un autogolpe, o sea, es crear un enemigo, que incluso está por escrito, o sea, como doctrina de seguridad de los Estados Unidos, a partir de lo que se le conoce como el Iron Mountain Project, que es un análisis de inteligencia que se hace por ahí de los años 60, 70, para ver si era oportuno o no salir de Vietnam. Entonces se hace este grupo, este equipo que elabora este estudio y dice no, o sea, a los Estados Unidos como imperio le conviene siempre tener un enemigo, crear siempre alguien Un que te golpee, archienemigo, alguien que te como golpee. diría Batman. Sí, para ante la Pues si no opinión se pública desarman. justificar yo la intervención militar. Bueno, pero no me dejaron concluir lo del cristiano No, pero sionista. mira cuántas Bueno, cosas bonitas muy dijo José interesantes, Alberto. pero él dijo que era un paréntesis. Pero nos mandó hasta el César, que incendia Roma para inventar un culpable, y tú hablabas del 11 de septiembre. O sea, es lo mismo. estos straussianos, Claro. cristianos sionistas, entonces
se da un autogolpe. No, pero Entonces, aquí lo ¿sirve para interesante inventar es un el- enemigo, es lo que dice. Exactamente. No, ellos ya necesitaban una guerra, porque de otra manera la opinión pública no se los permite. Y sale Baby Bush y dice, voy a emprender una cruzada. Bueno, y eso el 11 de septiembre contra el está eje del mal. el mundo musulmán. Contra el eje del mal. El eje del mal, Islam, así es. en donde está Afganistán. Bueno, pero está pero Irak. detrás de eso hay toda una teología protestante, hay que reconocerlo, ligada Claro. con el sionismo. Ahí es donde se coaligan los intereses. Por eso la figura de Billy Graham es muy importante. El predicador. El predicador, que ya ves que hasta le llaman el papa del protestantismo, que él es el que convierte, saca, lo estoy diciendo respetuosamente, pues sabes que es un tema delicado, saca del alcoholismo a Baby Bush y lo convierte. Y es cuando dice Baby Bush que encuentra su despertar. Pues sí, estaba crudísimo. Yo creo que se tuvo Pues no que te preocupes, despertar. ya está una película donde se evidencia Sí, todo eso. Claro, claro. Entonces, pues, si alguien se iba a enojar contigo, no, pues ya está la película. Bueno, pero nunca sabes, ¿no? Nunca sabes. Entonces ahí viene lo interesante. Se mezclan estas dos alas del fundamentalismo televangelista cristiano, del, estadounidense, anglosajón. exacto, Sí. con el sionismo radical de los conservadores straussianos. Y ahí viene el término de cristiano sionista. Que favorece la ocupación israelí en los territorios No, pero va palestinos. más allá, no. Va al dominio que del aprueba mundo. el Y Estado esta- de No, Israel. va al dominio del mundo, porque mira, Del mundo, Ben claro, Shalom claro. Bernanke, Sí. yo no creo que haya necesidad de decir qué es, ¿no? Así se llama, además se no es llama, broma. sí, Ben Shalom Bernanke. Él es el director de la Reserva Federal. Es el que está causando los estragos en el mundo, porque imprimió 600 mil millones de dólares y es lo que está causando la hiperinflación alimentaria. Y A ellos eso- les importa un pepino que se muera de hambre el mundo. Ya estamos Que entrando al alimentos- tema del dinero. Entonces, ¿qué Ajá. es lo que les interesa? Salvar a su banca, que son 13 banqueros los que tienen dominados al mundo. Y no lo digo yo, ¿eh? Lo dice el célebre Son los libro dueños de la Reserva Simon Federal. Jones. Así es. Esto teológicamente referías a una doctrina, es lo que se le conoce como la doctrina del destino manifiesto. Es decir, ellos se sienten elegidos por Dios para gobernar el mundo. Ajá. Y este es el nuevo orden que tiene Y los que demás crear. somos esclavos, pues ¿Cómo? no tenemos capacidad Ajá. mental. Este es el nuevo orden. O sea, Ese esto es es lo que el se llama nuevo orden mundial. sí, Gobernado por bajo una un élite que gobierno sabe. mundial, esta élite, sí. Pero, Pues no me señales a mí. No, Señala- señala No, lo está que tú- señalando. lo que tú habías dicho. No, está señalando así la realidad, así A lo que tú la habías situación. dicho. Entonces, este destino manifiesto que lleva a considerarse elegidos por Dios para gobernar el mundo, tiene que lograrse aplicando la estrategia hegeliana, creando el caos primero. Y es aquí donde viene este proceso de desestabilización en Medio Oriente y Norte África. A ver, pero antes que no hay una, ayúdenme ustedes, teoría o propuesta que dice, al grueso de la población mundial hay que dominarla utilizando sus pasiones. Y entonces aparece el tráfico de drogas, ¿no? O sea, Sí, exactamente. drogar a la sociedad, Sí, sí. la pornografía Sí. Por eso que en la Es liberalización es la de tríada, las drogas. sexo, droga Ajá. y alcohol, y endeudamiento económico. que viene desde el movimiento hippie del 68. Claro, claro, sí. Entonces, tarjeta de crédito para todo Mira, el mundo, mira, endeúdate. solamente para... Sexo absolutízate Sí, sí. y alcoholízate, Sí. porque para eso naciste todo, mientras nosotros Sí. te vamos a gobernar. Así es. Tú fíjate, si me permites... Carne de cañón, Si me permites leer brevísimamente unos párrafos, no te permite. No, que no, es claro. Yo que va a permitir. es para que tú veas cómo el alcanzar el objetivo del nuevo orden mundial bajo un gobierno mundial único, centralizado por parte de la élite, esta idea nace en más o menos la corriente iluminista que se le conoce, finales del siglo XIX. Hay una... hay un- Egalité, fraternité, liberté. tiene que... No. O se deriva de ahí. Esto es lo que inspira, digamos, la Revolución Francesa y en las otras revoluciones mundiales que ha habido. No, esto se refiere a qué conflictos mundiales había que provocar para llegar a la meta del gobierno mundial. Es una carta que le escribe en 1881, se le escribe Albert Pike, que es el gran soberano del antiguo y aceptado rito de la francmasonería. Se la dirige... Ándale, es el- ya salió un término muy interesante. se la dirige, Francmasonería. francmasonería, sí. Se la dirige esta carta a Giuseppe Mazzini, que en ese momento era el gran soberano de los Illuminati, después de Adam Weishaupt, que es el fundador.
Entonces, en esta carta, que además no es un documento, digamos, secreto, oculto, nada, está expuesto abiertamente esta carta en el Museo de Londres. Entonces le dice que para lograr el nuevo orden mundial, tenemos que lograr provocar 3 guerras, 3 conflictos. Le dice, la primera, que fue la Primera Guerra Mundial, destituyendo a los zares católicos en Rusia, para poder someter el vasto territorio ruso bajo el control de los Illuminati. Bueno, destituir a los zares cristianos de Rusia. Sí. Segundo conflicto mundial. Lo realizaremos exacerbando las diferencias entre el sionismo político y el nacionalismo germano, con el fin de consolidar y extender la influencia rusa y establecer en Palestina el Estado de Israel. Ahí está, Segunda Guerra Mundial, sí. Hitler, nazismo. Y tercera Guerra Mundial, dice así, la suscitaremos, dice textualmente, exasperando las diferencias entre judíos y árabes, para provocar un formidable cataclismo social que en todo terror muestra a las naciones el efecto del ateísmo absoluto y digamos, crear ya la última conflicto, el último caos, para venir ellos a pacificar ya todas las cosas bajo un nuevo orden mundial. José Alberto. 1871 está ya diciendo, tenemos que organizar estas 3 guerras mundiales. ¿Puedes repetir la fuente? Sí, es la carta que le dirige Albert Pike, que es gran soberano del antiguo y aceptado rito de la masonería, de la francmasonería. Se la dirige a Giuseppe Mazzini, gran soberano de los Illuminati, después de Adam Weishaupt. Está fechada 15 de agosto de 1871. Voy a hacer Entonces, una pausa. esto ya te dice cómo esta tesis hegeliana, straussiano-hegeliana, de provocar estos conflictos para que se acepte la solución del nuevo orden mundial. Voy a hacer una pausa porque lo que acabas de decir lo tenemos que digerir. Apenas ha terminado el primer bloque y esto ya se puso durísimo. Bueno, hemos puesto algunas piezas de rompecabezas para entender. Regreso después de esta pausa para que nos platiquen, a ver, sobre todo tú, José Alberto, ¿por qué hay rabinos, muchos, que hoy se oponen al Estado de Israel allí en Palestina, sí. Al sionismo, al Estado sionista de Israel? Claro. ¿Por qué hay rabinos, no? Regresamos para seguir con más de esto. Le dejo con unas expresiones del Papa Benedicto XVI. Pues no crea usted que esto que sabe José Alberto nomás lo sabe él. Vamos, el Papa domina el tema de los conflictos religiosos. No fue el año pasado, 2011, a Tierra Santa y estuvo en Israel, en los territorios ocupados de palestinos, en Jordania, y no dijo, este muro que han levantado tiene que caer. No, pero ha hablado de Gaza, que es la También. mayor cárcel viviente del planeta. Ha hablado de los bombardeos contra el Líbano. Bueno, le dejo esta expresión del Papa y regresamos con más. Estos días sigo con atención la delicada situación de la querida nación egipcia. Pido a Dios que aquella tierra, bendecida por la presencia de la Sagrada Familia, vuelva a encontrar la tranquilidad y la pacífica convivencia en el compromiso compartido por el bien común. Y ya empezaron a caer los correos electrónicos. Me preguntan que el texto que leyó José Alberto Villasana lo tomó de su libro. Uno de sus libros se llama Reflexiones en torno al Apocalipsis, papel de México en los últimos tiempos. Y en la pausa, aquí Alfredo Jalife encontró un texto que te fascinó, ¿verdad? Bueno, que él conoce bien, ver, pues ¿cuál es? la cita de José Alberto. el abuelo de Bush. En lo que encuentra la cita, le voy a bueno, entregar... no sé dónde Ahí mismo abajo, bueno, ahorita la que la- estabas leyendo, las 3 guerras mundiales. Mientras la encuentras, José Alberto, yo le presento a nuestro público esta nota del director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, para que vea usted también la visión que tiene la Santa Sede de lo que está sucediendo en el mundo árabe. Ya vamos a abordar este tema, qué es lo que está sucediendo. Y mire cómo la propuesta es, hay que tender un lazo de amistad con esas poblaciones musulmanas, o sea, que es lo que ellos están viendo, ¿no? Mire.
La violencia que especialmente en Libia acompaña a la resistencia a la expansión del movimiento de transformación de la situación política en los países árabes es naturalmente fuente de grandísimo dolor por el sufrimiento de las víctimas y de las poblaciones, además de la preocupación sobre el resultado del proceso en curso, ya que la violencia corre siempre el riesgo de hacer mucho más difícil la pacificación. Ciertamente, en los numerosos países árabes implicados, se trata de una gran revolución que con una mirada de esperanza, expertos observadores ven como una posible primavera del mundo árabe. Los países occidentales reconocen que en gran parte les ha cogido por sorpresa. Muchos comprenden que todo verdadero crecimiento de los pueblos árabes en libertad y en la democracia debe nacer, ante todo, desde su interior, sin contraproducentes injerencias externas. Otros, más que nada, tienen miedo y tienden a cerrarse como defensa. A nosotros nos parece que además del debido respeto, son necesarias disponibilidad e iniciativa para la ayuda correcta en las situaciones de dificultad que lleva consigo toda transformación profunda, y también la amistad y el diálogo entre los pueblos, hoy más que en el pasado. En la exigencia de novedades por parte de los jóvenes hay dos componentes importantes a tener presentes. Gracias a los vínculos con la emigración, muchos tienen una idea positiva del mundo europeo, de los derechos humanos, de la democracia y de la libertad. Gracias a las nuevas posibilidades de comunicación, muchos se sienten abiertos al diálogo y deseosos de integrarse en una comunidad mundial. Como siempre, las nuevas posibilidades están unidas también a nuevos riesgos, y si no se utilizan para sus aspectos positivos, con seguridad que prevalecerán los negativos. Si cerca de nosotros, en la orilla meridional de este estrechísimo mar que es ahora el Mediterráneo, hay innumerables jóvenes que desean un crecimiento humano en mayor libertad, no podemos dejar de hacer todo lo que está en nuestra mano para entrar sin miedo en un diálogo positivo con ellos, aprendiendo recíprocamente nuestras distintas lenguas. Bueno, usted se da cuenta, la visión de la Santa Sede es de poner mucha tranquilidad y mucha calma en esto, porque seguir asusando a esta población, ahora por parte de un pronunciamiento cristiano católico, será el colmo. Así que el director de la sala de prensa de la Santa Sede en el editorial dice, no, amistad con ellos, ¿no? O sea, hay que tenderles una amistad, porque también, José Alfredo, yo veo aquí, salvo la mejor opinión de ustedes, que también es posible el abandono territorial, o sea, provocar que salgan musulmanes de allí. ¿Y a dónde se van a ir? Al sur de Europa. Claro. Ya están llegando a la isla de Malta. A Malta, a Europa. A Lampedusa, a Italia, la islita Lampedusa. De allí a Sicilia, sí. Y ahí está la bota italiana de inmediato, ¿no? Bueno, lo que tú comentas, mira, ya ves que pero deja una nota que lea su texto. ¿Ya lo encontró? Ya lo encontré. Pero yo también ya encontré el mío, si me das chance de decirlo. Además, no solo te doy chance, te doy tu vasito. Está bien. A ver, que nos lea su pie de página. Sí, la que le llamó la atención dice que los Bush han pertenecido a los Illuminati desde hace 7 generaciones. Prescott Bush, el abuelo de Baby Bush, el último presidente, dice se enriqueció financiando a Hitler, ¿sí?, durante la Segunda Guerra Mundial, desde la Union Banking Corporation de Nueva York, ¿sí?, y fue el primero en ingresar a la orden secreta Skull and Bones en Yale, Huesos y Calaveras. Esto es importante, incluso si tú lo buscas en internet, vas a encontrar que Prescott Bush, ¿sí?, el senador Prescott Bush, fue procesado por traición a la patria, por haber financiado a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, junto con otros banqueros sionistas. Son ellos los que llevan... Ya la nota vale todo el libro, ¿no? Sí. ¿Y tu texto? Bueno, lo que te comentaba antes estábamos hablando off the record, cómo una nota de una agencia demuestra que Mubarak era el que estaba creando la carnicería de los coptos cristianos en Egipto. El expresidente de Egipto. El expresidente, sí. El defenestrado precisamente por la revolución de las pirámides. No olvidemos que los coptos son el 10% de la población. Estás hablando de 85 millones de egipcios, de los cuales casi 10 millones son coptos cristianos. Y aquí lo interesante es de
¿Por qué lo provoca? Bueno, porque eso es lo que vende para permanecer en el poder. Claro. Persiguen a le echan la culpa a los fundamentalistas islámicos, los persiguen, Y arrasan porque es con todo los ese cristianos. montaje del 11 de septiembre. Sí. Porque mira, en realidad... O sea, choque de civilizaciones. Sí. Azuzar Eso es lo al que les mundo conviene. islámico Eso es lo que les Huntington. conviene. contra Es el Huntington. mundo cristiano, copto, ortodoxo. Este proyecto Ajá, de sí. crear la Tercera Guerra Mundial, exasperando las diferencias entre judíos y árabes, es la tesis que retoma Samuel Huntington. Porque mira, además aquí Choque quiero de hacer un civilizaciones. paréntesis, sobre todo los judíos sefarditas, que son los verdad, a mi juicio, ¿no? Salvo Claro. que alguien salga Además son con una askenazis. nueva tesis, ¿no? No los házaros, que házaros, son los que askenazis. tenemos problemas, porque no entienden el Medio Oriente. Ellos son mongoles centroasiáticos que fueron convertidos al judaísmo. Realmente, si tú te pones a ver, los árabes y los judíos siempre convivimos. Siempre. Mira, tuvimos en Podrían convivir Andalucía, perfectamente sin problemas. los expulsan a los dos. Son primos. Es Los artificial ese expulsan a choque. los dos al mismo tiempo, Sí. tanto a árabes como a judíos. Y ahí tienes la mancomunidad ideológica incluso de un Maimónides, de un Averroes, pero más que nada de Maimónides como judío, siendo más ligado al pensamiento de Averroes. Es decir, es insólito lo que estamos viviendo. Es artificial. Es artificial, totalmente realmente. creado Si este tú lo ves a lo choque largo de la historia civilizaciones. de ambos pueblos, estamos hablando de historias milenarias, esto lleva desde Desde el 48 y el sí, 67. pero desde que Herzl lanza la cuestión Theodor del sionismo en Theodor Gran Herzl, Bretaña. claro, claro. Ahí Que además él empieza no el es movimiento judío sionista. verdadero, como los Rothschild. Todos son judíos conversos. Ahí es donde viene la gran problemática. Y hoy, por ejemplo, te traen 1,5 millones de rusos de origen házaro, que no son verdaderos. Te dicen la ley del retorno. ¿Pero cuál retorno? Nunca Si nunca estuvieron estuviste allí, ahí. claro. Y al palestino no le permiten el retorno. Bueno, ese es desgraciadamente ese orden mundial que se ha implantado. Yo creo que eso es fundamental entenderlo. Porque si no, mira, en esto, esos choques que se han dado. Yo, por ejemplo, viví en un país donde pues convivimos 18 sectas. Yo cuando estudié la secundaria tenía judíos, ¿En amigos dónde? míos en la escuela, en el Collège du Sacré-Cœur, ¿En Líbano? escuela ¿En de Beirut? lasallista en Beirut. Ahí me formé, luego me fui a la Universidad Entonces Americana. tú le rezas a San Charbel Macluf. Bueno, nosotros somos... ¿Y mira, a a mí no San me Marón? gusta, yo en eso sí, obviamente, nosotros tenemos esa Tradición tradición, los maronitas, Sí, somos claro. de los primeros cristianos de la humanidad y sobre todo del Medio Oriente. Acuérdate que en ese momento no habían estas fronteras de ahora. Cristo se la pasaba en Caná. Sí. Toda esa Caná zona es claro, el bueno, luz del sur. Líbano es es Tierra el Santa. el nuevo Palestina, es el antiguo Cana, exactamente. Bueno, y para el caso de Egipto es Tierra Santa, porque la Sagrada Familia Claro, vivió ahí en vivió, Egipto. claro, claro. Ahí Ese- está eso es el lugar de la artificial, Sagrada artificial. Familia. Pero ahí, Y vamos. ahí hay una iglesia Sí. copta, cristiana. Mira, yo le tengo que decir a mi público una aclaración. Usted puede estarse preguntando, bueno, ¿qué se está metiendo Roberto ahora con este tema en el pulso de la fe? Nomás, el punto de partida es el siguiente. Abraham tuvo un hijo con su esposa Sara, de nombre Isaac. Pero también tuvo un hijo con una sirvienta, Así es. Agar. Agar. Ismael. Entonces, el judaísmo viene Ismael. Sí. de Isaac. El Islam viene de Ismael. De Ismael. Ambos pueblos proceden Y de los Abraham. cristianos El mismo de padre. Cristo. De Abraham. Claro, ¿ok? el mismo Y los padre. cristianos de Cristo. Entonces, por eso este tema lo estamos tratando aquí, porque este es el punto de partida. Sí, por eso Si usted se hacer- pregunta, por ejemplo, ¿por qué en el Islam un hombre puede tener muchas mujeres? Pues porque es el origen. Abraham tenía muchas. Claro. Bueno, y tuvo Y por este eso hijo ambos, con y por la eso- otra mujer, con Sí, su pero esclavo, su sirvienta. no podía tener hijos Sara. Ya ves que Era la estéril tradición, y eran viejos. hasta que es mayor es cuando Claro. puede Y por procrear. eso ambos, Y de ahí viene esto. árabes y judíos, consideran que Palestina, Canaán, es la tierra prometida de ellos, pues porque así es de los dos. No es de uno. No va a acabar ese conflicto. Entonces te llega un nunca, tercero que se nunca. convierte y dice, no, es mío todo. Bueno, ese es el conflicto. Ese es el sionismo. sí. Ese es el sionismo. A ver, tenemos que dar respuesta en este programa a la pregunta con la que empezamos, aunque ustedes ya han dado muchos nombres. Bueno, No, pero habría antes- que hacerlo, ¿eh? Sí, no, por supuesto, si no, eso no se va a entender.
La pregunta inicial, ¿de quién es la mano que mece esta cuna? Mira, a ver, ambos, Alfredo Jalil y José Alberto Villasana, coinciden en que esto no son brotes naturales, espontáneos de una población. No, yo no he hablado, que un día se dio cuenta. No, lo toqué yo, pero sí hay de Alberto. Sí hay datos, sí hay datos. La población que de pronto se dio cuenta que tenía unos tiranos gobernando, o sea... No. Eso es por asusado, ejemplo, Daily Telegraph publica la persona, concretamente en Egipto, que era un disidente político, se lo llevan a Estados Unidos y allá le dan cursos de activismo. Eso han estado haciendo con todo este grupo de gente que son los líderes. Y viene el financiamiento desde allá. Tanto es así, por ejemplo, en el caso de Hosni Mubarak, que ya se sabía incluso que el 10 de febrero él iba a renunciar. Está León Panetta, que es el director de la CIA, en el Senado de Estados Unidos, en una comparecencia, y descaradamente les dice... el día de hoy Mubarak va a anunciar en televisión que se retira. ¿Cómo lo sabía? Le dicen a Obama lo mismo. Le dicen lo mismo a la CNN para que ya tuviera preparado todo el script de lo que iba a suceder. Tanto es así que cuando Mubarak se echa para atrás y no renuncia y dice, pues yo me voy hasta septiembre, el conductor de CNN piensa que es un error de traducción. Porque él ya sabía que se esperaba que anunciara. Bueno, a ese punto se sabía ya en Washington que este hombre renunciaba. No lo hizo, pues entonces ya fue cuando los militares le dicen, mañana desayunas y te vas. Y él anuncia a las pocas horas, pues que siempre sí se va. Esto se sabía ya en Washington desde el día anterior. ¿Cómo sucede eso? Porque lo sabían. Porque lo sabían. Me recordaste a Condoleezza Rice, que se para un día en Israel mientras estaba el bombardeo israelí contra Líbano, y dice, los bombardeos van a durar 7 días más, y se va. Sí. O sea, ¿por qué la Secretaría de Estado de Estados Unidos sabe cuánto tiempo van a durar los bombardeos de Israel sobre el Líbano? Así es. Y le llamó dolores de parto para el nuevo Medio Oriente. Sí, y ella que es soltera. Así es. No, además ella, ¿qué sabe de dolores de parto? Si es soltera, por favor. Bueno, mira, yo tendría un abordaje... Ahora José Alberto no te deja hablar. ¿Ya no, viste? ya, qué bueno, ¿sí? que se explaye. Pero dices que porque tú no dices, has dicho, no, porque tú comentas que en hablar, el programa anterior no lo dejé hablar. Entonces ya está tomando su revancha por hoy, lo cual me satisface. Mira, yo mi abordaje es más geopolítico. Primero que nada, si tú ves la consecuencia inmediata, Estados Unidos es el gran perdedor. Y uno se preguntaría, bueno, ¿y le conviene haber hecho este caos? Bueno, vamos a ir por partes. ¿Por qué es el gran perdedor geopolítico? Israel queda más aislado que nunca. Egipto se acerca a Irán y a Turquía, que son los dos grandes vencedores. Curiosamente, los dos grandes vencedores del mundo árabe son dos países que no son árabes. Uno es Turquía, que es sunita, y otro es Irán, que es chiita. Y los dos son aliados. Eso no hay que ver. Es decir, aquí eso del choque sunita, chiita, eso es muy de los británicos porque les conviene divide and rule. Es parte decir, como un archipiélago de 200, sí, es dividir para gobernar. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Lo que tenemos que ver. A ese nivel queda muy claro, están siendo defenestrados los aliados de Estados Unidos. Mubarak, aliado de Estados Unidos, y de Gran Bretaña y de Israel, que es más grave. Luego, Ben Ali, el de Túnez, igual. Luego, el de Yemen, aliado de Estados Unidos, que tiene serios problemas, que puede ser eyectado en cualquier momento. Entonces, en ese primer plano, desde el punto de vista geopolítico, Estados Unidos no está ganando, está perdiendo. Porque Estados Unidos le teme a la democracia. ¿Por qué razón? Porque nada más han habido 3 elecciones en el mundo árabe que tiene 22 países. 3 de 19. Acuérdate que la mayor parte son petromonarquías o dictaduras de 42 como Gaddafi, 32 como Saleh en Yemen, 36 si le sumas los 6 de su vicepresidencia de Mubarak, 30 de Bedá, y así me pasaría toda la tarde hablando de dictaduras, pues son 19 más petromonarquías, una que tiene en Marruecos 250 años, otra que tiene en Bahrein 222, familiares. Otra que tiene en Arabia Saudita 110, y no acabamos, ¿me entiendes? Bueno, ¿qué quiero llegar? En ese nivel queda claro, Estados Unidos es el gran perdedor, no hay que equivocarse en eso. Ahora, pero tampoco afecta la geoestrategia mundial. Es decir, no va a afectar la relación de Estados Unidos con los dos grandes, que son Rusia y China. Ahí no hay ninguna afectación. Hace rato tú nos aclaraste esto del término judío. Sí. Ahora, necesito que aclares el término Estados Unidos,
O sea, ¿a quién te refieres? ¿Al territorio, eso a la es muy población, importante. al Una cosa es el presidente, al país Senado? y Ajá. otra cosa es los banqueros de Wall Street, Ajá. que hay que diferenciar de la población de Estados Unidos. Claro. Es decir, una cosa es la élite reinante, que se maneja aparte, Y otro el la país, banca internacional, el sionismo Que está financiero, por encima de así es, las naciones que el y de gobierno Estados Unidos. llamado Estados Unidos o el gobierno llamado Gran Bretaña. Ahora, ¿A quién viene te la refieres? segunda parte. Desde el punto de vista geofinanciero, ¿quién está ganando? Tú date cuenta. Se elevó el precio del barril del petróleo, ya está a 120. Si se cae Arabia Saudita, esto se va a Se 300. va a 200 o 300 fácilmente. Eso ni duda. Obviamente, los especuladores, que ya sabemos quiénes son, ¿o quieres que lo diga? Sí, dilo. Bueno, Pues, Wall, oye, Street Wall Street, y la City, así. es decir, el sionismo financiero, ahí están. Alan Otra vez, Greenspan, el nuevo orden mundial. Sí, claro, Alan claro, Greenspan, claro. 19 años en la Reserva Federal. Ben Shalom Bernanke ya lleva 2 mandatos en la Reserva Federal. Dominique Strauss-Kahn, ¿no te suena la palabra Strauss? La estuvimos manejando. Straussiano, claro. Es el director del Fondo Monetario Internacional. Oye, ¿a qué fue el Así presidente de México, Felipe Calderón, con Obama hace una semana? No, mejor no digas nada porque yo quiero que ese programa siga Ese es al aire, otro, ese pero- es otro. Bueno, entonces, mira, a nivel financiero, esa es otra jugada, que eso es que bien que estamos viendo, que es Estados Unidos, que es la banca internacional. En realidad, quien gobierna el mundo no es Estados No es Unidos Estados como Unidos, tal. es- Por eso es los la banca, militares se claro. están revelando Claro. al poder del sionismo financiero en Wall Street y la City. ¿Qué está sucediendo? Bueno, O sea, olvídate esta- del petróleo. Es esta cúpula Claro, de un grupo de claro. poder Exactamente, así es. The sionista. 13 Bank, los 13 banqueros. Mira, yo te voy a decir que hay un fenómeno. Si tú platicas con quien platiques y le dices, oye, los chinos están dominando el mundo, te dicen, sí. Si les dices, los japoneses están tomando control de la economía del mundo, sí, sí, claro, hay que tener cuidado. Pero en cuanto dices, son sionistas, te responden, no, Eres ¿cómo antisemita. crees? Eres un antisemita. se Bueno, ofenden esa los es de la Puebla, bandera y que ellos usan. Pero te das cuenta cómo es una propuesta con difícil otro de dominio que aceptar y de tienen con creer. Hollywood. Ellos controlan Hollywood. Claro. Y toda la propaganda ideológica es Hollywood. Y fíjate, Bueno, y nosotros las pagamos televisoras. para que nos intoxiquen. Bueno, todos los multimedia de Estados Unidos están controlados por Ya ellos. hablaba así de CNN, sí, José Alberto. No sé, yo en general le hablo en general. Todos los multimedia de Estados Unidos y de Gran Bretaña, bueno, que es Murdoch. Pero no este sabemos canal quién no es. ves. Bueno, Y este aquí programa te no, salvaste. ¿ves? No, si no estaríamos aquí, eso es seguro. Ahora viene la parte financiera. ¿Quién está ganando financieramente? ¿Qué casualidad da? Me quedan 5 Ya minutos. de volada. Ajá. Ya le quitaron los depósitos a Gaddafi, ya los embargaron, son 30,000 millones de dólares. Yo aquel día estaba sacando la cuenta. Al Shah de Irán le quitaron sus 5,000 millones de dólares, que era su aliado, Estados Unidos. De esto hace Saqué ya la cuenta, 79. Tú sabes que cada capital 30 se años. duplica cada 5 años. Es una regla de oro. Cada 5 años. Saqué la cuenta, estás hablando de 400,000 millones de dólares que valen aquellos 5,000 millones de dólares de 1979. Ahorita van a congelar las cuentas de Gaddafi, de Mubarak, que De tiene Mubarak 70,000. también. Gaddafi tiene en fondos soberanos de riqueza, debes traje la nota del New York Times, no estoy diciendo ahí, ellos mismos Sí, lo dicen. ellos- ¿Qué ellos vamos lo a hacer dicen, con el claro. dinero congelado? Oye, estás hablando nada más de estos 2 que han tumbado, o 3, ya llevan casi $500 billion de dólares. Sí, bueno, y congelado. viene Arabia Saudita, Sí. y viene los fondos soberanos de riqueza de Abu Dhabi, que nada más tiene $1 trillón de dólares. Ese es el gran negocio. Entonces, Estados Unidos puede perder. So what? Sí, pero Estados ¿qué Unidos gana Pero gana el capitalismo? sionismo financiero. Estados Unidos, Huawei. Claro. Antes de pasar a Para que conclusiones. no digas que no dejo hablar. Ahí está. No, yo no digo, es él. José Alberto, en medio de toda esta triquiñuela, de todo este tablero de ajedrez, ¿cómo colocas el tema de Irak ocupado por Estados Unidos, invadido en tiempos de Baby Bush, ¿no? Y con el derrocamiento de Saddam Hussein? ¿Cómo ubicas eso en esto? ¿Forma parte del rompecabezas? Bueno, ¿O estamos ante una cosa Saddam nueva? Hussein siempre fue, y diría yo sigue siendo, porque no... Tú según tú no está muerto, ¿no? Sí, sí. A mí me sí, enseñaron hay- fotografías y hay- la dentadura como de Amado un Carrillo. hay dices que tampoco está muerto. hay una prueba de la... como Elvis Presley, tampoco está, ni Pedro La Infante. primera en decirlo es la esposa, una de las varias esposas, pues, de su harem,
la cual mujer después de un mes no lo dejan, cuando supuestamente agarran a Saddam Hussein en esta ratonera, ¿te acuerdas ahí? Y barbudo, no la dejan entrar como Diego, ¿no? Parecía a la visita conyugal, ¿no? Y un mes y 2 meses, 3 meses, la mujer empieza a protestar a Amnesty International, el gobierno de Estados Unidos no hace caso, finalmente recurre al gobierno ruso. Y Rusia interviene en Estados Unidos diciéndole, oye, pero la señora quiere ver a su esposo, a Saddam Hussein, en la cárcel, no lo ha visto en 6 meses. Finalmente le permiten que entre. Inmediatamente la mujer sale de ahí diciendo, este no es mi marido. Todavía el Marshal USA le trata de, señora, pues usted piense que en la cárcel pues, la gente cambia de fisionomía. Este no es mi marido. Llevo 25 años con él y este que tienen preso es uno de los dobles. Él tenía 5 dobles para que si precisamente no lo agarraran a él. Me queda Una segunda esposa dice exactamente lo mismo que esta. Ante la CBS lo dice, este no es, que tienen ahí no es. Entonces a tu pregunta, ¿qué pasó? Pues lo sacaron el día anterior al bombardeo de Bagdad. En aviones militares estadounidenses sube él con su familia, 10 limusinas negras y lo sacan de Bagdad el día anterior al bombardeo. ¿Y dónde está ahora? Él sigue siendo y ha sido siempre socio de ellos. Hay de los incluso de los Bush de Estados Unidos, del sistema. Hay declaraciones juradas de soldados estadounidenses, declaraciones juradas en el proceso que se hizo, diciendo que cuando nosotros salíamos de Kuwait, no es cierto que Saddam Hussein volaba los pozos petroleros, los volábamos nosotros, dicho por soldados estadounidenses. Esto Después ya se vino pone Halliburton